Bueno, y ya lo prometido es deuda. ¿A quién le habían prometido? Como le prometimos a la gente, acá está el que sí realmente sabe de física. Claro, y no como yo, que no la que se hace. Que afortunadamente no estaba Nico cuando yo estaba diciendo cosas de física. No estabas diciendo cosas tan erradas. ¿De qué estaban hablando? Porque Hola. Estábamos hablando bienvenidas a su programa. Nuevamente. Estábamos hablando de los movimientos que genera la música en los recitales. Cuando la gente que salta y todo eso. Todo eso. Estuve tirando unos ratitos sobre la física de los recitales. Se estudia cómo influir en la manera en la que la gente camina desde la arquitectura. Entonces, por ejemplo, cuando la gente camina alrededor de paredes lisas, ocurre cierta forma de hacerlo. Si las paredes son rugosas, no rugosas, sino que tienen ondulaciones, entonces la arquitectura que vos tengas va a influir en cómo se mueven las masas. Eso se estudia. Mira. Y se modela por computadora. Todo eso. Recuerdo haber leído cosas de esas hace 10 años más o menos. Mira, así que yo estuve contando eso, que cuando la gente salta, cuánta energía se disipa. Pero además, vos sos una mujer de recitales de masa. Sí. Claro, conocés por experiencia. Así que estuvimos mintiendo con esas cosas. No, era todos datos verdaderos. Ahí va. Así que bueno. Y hablando de datos verdaderos y datos falopas, espero que hoy vamos a hablar sobre eclipses. Eclipses, sí, particularmente en realidad lo que pasó fue que la semana pasada hubo un eclipse. 12 de agosto. Exacto, y yo le dije a Pau, viene Nico que hable de los eclipses. Porque aparte hace poquito vi una película en Netflix que la recontra recomiendo, que es la de Eddington y Einstein. Ajá. Que está re buena porque te comenta, ahora después lo iba a decir, te lo iba a comentar para que me ayudaras a entender una cosita. A ver. Esto de que Eddington hace la foto al momento del eclipse para ver si se desplaza o no el universo, y ahí es donde le dicen a Einstein, sí, tenés razón vos y no Newton. Ahí está. Y yo fue como, what? Y ahí salta todo esto de que cambia la perspectiva de la ciencia. O sea, tremenda peli, la recontra recomiendo. Actúa el que hace de Gollum en El Señor de los Anillos. Ajá, sí. Actorazo. Él le hace de Einstein. Bien. Así que véanla, está en Netflix. ¿Cómo se llama? Tengo peli entonces para el fin de. Einstein. Ajá. Hermosísima. Maravilloso. Bien. Bueno, sí, porque un poco dentro de las cositas que había para comentar hoy, los eclipses, tanto solares como lunares, son fenómenos astronómicos de los más importantes que vamos a ver en nuestra vida. Claro. O sea, es fuertemente recomendable que vivan uno, parece como, tome esto, por favor. Bueno, son de esas cosas que... Las 100 cosas que tenés que hacer antes de morir, exactamente, ver un eclipse. Claro. Ver un eclipse, vivir un eclipse. Y justamente como la intensidad de radiación del Sol es tan alta, al ser ocultado parcialmente para algunos observadores dentro de la Tierra, eso permite estudiar el propio Sol, lo que sería la corona, es como si fuera la atmósfera del Sol, y a su vez hasta la geografía propia de la Luna también. Claro. Están unas perlas ahora no me acuerdo bien el nombre, pero sería como que la rugosidad propia de la Luna también es más observable en un eclipse. Mira. O sea que... Y además se pueden recrear experimentos que ya ocurrieron. Ese experimento que vos mencionás es el experimento que constata la teoría general de la relatividad. Ah, mira. Entonces, constata que la masa, en este caso un planeta o el Sol, básicamente curva a la luz. Entonces, una estrella, si no fuera cierto, debería estar en una posición, y si el Sol la curva, estaría corrida desde cómo la vemos nosotros. Pero bueno, básicamente eso solo se podía ver si el Sol se tapaba por un cachito, porque la Luna estaba cerca del Sol. Claro. Son de esas cosas... Qué ingenioso, ¿no? O sea, además es un laboratorio que es el universo. Y la película muestra la dificultad, porque una cosa es hacerlo ahora, creo yo, con todos los avances científico-tecnológicos que hay, y una cosa fue en ese momento que no me acuerdo bien la fecha, fue previo a fue durante durante la Primera Guerra Mundial, que estaba todo el conflicto también de tenemos que ganar también en lo intelectual, ¿no? Einstein, alemán, renunciando a su nacionalidad alemán, contra ¿cómo se llamaba el anterior que había mencionado? Eddington. No, el otro inglés que la teoría Newton. Y que decían, bueno, tenemos para 8 fotos. Claro.
una tiene que le sale una bien. Claro. O sea, y esa bien que le sale es la respuesta. De pedo, digamos. De pedo, claro. 2019 se recrea ese experimento porque se cumplen además 100 años de ese eclipse. Bien. Y fue como mágico y además lo pudimos ver cerquita. Viajando a Piedra del Águila ya teníamos un excelente lugar de observación. Bueno. ¿Y qué es un eclipse? Por eso. Porque tenemos dos tipos de eclipses, ¿no? Tenemos dos tipos de eclipses, lunares y solares. Lo más importante para decir es que es uno de los fenómenos astronómicos de mayor envergadura y no se requiere para poder observarlo nada muy especial, ¿sí? Básicamente es que se interpone entre el Sol y la Tierra, se interpone la Luna. Ese sería un eclipse del Sol. Claro. Siempre el nombre del eclipse vamos a ver que lo bautiza el que desaparece. Mira. Entonces, en el eclipse de Sol el que desaparece es el Sol y en el eclipse de Luna el que desaparece es la Luna. Y la Luna desaparece para el observador en la Tierra porque básicamente en el de Luna, la misma Tierra se coloca entre medio de la Luna y el Sol. Claro. Entonces veamos lo siguiente. Perdón, en el eclipse de Luna, la Tierra se coloca se interpone. Ella misma se interpone. Bien, o sea, tenemos el Sol, la Luna y la Tierra hace así. Exactamente. Bien. Fíjense, aprovecho exactamente. Y le da sombrita. Fíjense que en la luna llena, lo que uno está observando, básicamente es un espejo. Y nosotros estamos de noche porque el Sol estaría del otro lado de la Tierra, a nuestras espaldas. Exacto. Y lo que vemos es la luz que le llega por el costado a la luna, que se refleja y llega a nuestros ojos. Claro. De repente, si la propia Tierra se interpone entre el Sol y la luna, la tapa. ¿Y qué pasa? ¿Se oscurece? Se oscurece la luna. Bien. ¿Sí? Y para que quede claro, y esto no le quita envergadura, en el eclipse solar lo que ocurre es que tenemos una noche, o sea, lo más importante para decir es, se vuelve de noche durante el día. Claro. Y es, y es algo, es muy difícil de describirlo, por eso digo, vívanlo, y más si está cerca. Yo me acuerdo que viví uno cuando era chiquita. Yo viví uno parcial y puede ser uno parcial. Sí. Uno parcial que me acuerdo que decían como que no había que mirar, o sea, esos, no sé si son mitos o verdad. Ahora vamos a ir justamente por eso. A ver. Pero me acuerdo que, y también lo que pasó para mí el otro día era que el color del ambiente estaba distinto, ¿no? Aunque estemos en América y para mí como que había un color sepia que lo hablaba con varias personas que era yo no sentí un color sepia en el ambiente, viste, digo, en el cielo, como que había un tono distinto del sol. A priori creo que no debería ser por una cuestión de porque ocurrió en un momento que acá es de noche. Mira, no, pero el otro día no fue parcial, acá no se vio. No, el total, digo, el del otro día, el del 12 de agosto. Por eso, acá no parcial, hasta donde sé, fue total, pero allá, en Europa. Bien. Al margen de eso, incluso en los parciales, obviamente, baja la intensidad de luz. Claro. Y en esos, para observarlos, tanto los totales como los parciales, tenemos dos formas de observarlo. Uno es de forma directa con alguna protección, es decir, con unos anteojos que tienen filtros especiales. La otra es con las máscaras de soldadura, pero de las viejas, no de las fotosensibles. ¿Sí? Tiene que decir DIN 14 y no todas dicen DIN 14, la mayoría dice DIN 13. Lo dice un proyecto de soldador acá. Y la otra forma de observarlo es a través de una cámara de pinhole que se llama, o una cámara de agujerito, en criollo, no sé por qué me salió en gringo, que es básicamente un pedazo, lo voy a decir, hay de muchos tipos, pero es un pedazo de aluminio que le haces un agujerito con un alfiler. ¿Sí? Lo metes adentro del tubo de que te queda de las servilletas, ¿sí? Cualquier tubo de cartón, digo eso como anecdótico, puede ser cualquier cosa, y lo que uno observa es la sombra. ¿Sí? Y cuando uno observa, en realidad lo que observas es lo que proyecta ese agujerito pequeño. Y vas a ver un disquito iluminado con otro no iluminado, como si fuera una especie de media lunita chiquitita, y es el sol, lo que estás viendo es la imagen del sol, siendo ofuscado, tapado por el disco de la luna que va entrando. Es un fenómeno que dura 1 hora aproximadamente, de las cuales de oscuridad total vas a tener unos 4 minutos, dependiendo
tu localización, por ejemplo, en el 2019, el que pudimos presenciar acá, ya sea de forma parcial en Neuquén o en otros lugares de la Argentina, San Juan, Mendoza, Junín de los Andes, etcétera, de forma total y muchos lugares en Chile, pero la parte más linda ocurrió en el medio del océano. Claro. Que es cuando te agarra, o sea, la forma más impactante de verlo sería que te ocurra al mediodía, donde el sol está en su posición más alta. Claro. El efecto es realmente increíble porque además ocurren cosas alrededor de ese oscurecimiento que tiene que ver con la fauna. Si pueden verlo, véanlo en lugares donde hayan pájaros. Claro. Son de esas cosas que todo el tiempo están de fondo. Claro, está de fondo. Vos todo el tiempo no y no tiene sos consciente. Un calendario que le dice, che, hoy hay un eclipse. Exactamente. Claro. Entonces el pájaro tal vez se entera en ese momento o empieza su vida, a percibirlo. Claro. O sea, al igual que no nosotros. Pregunta, ¿no cambian las mareas o algo? O no ese es otro mito. Ah, en realidad, si bien las mareas no solo son influenciadas por la luna, también son influenciadas por el sol y los procesos de alineación hace que uno tenga mareas más intensas. Esta alineación no es especial desde el punto de vista de la intensidad de las fuerzas, sino que justo se da la pendejésima casualidad que se alinean los tres astros, los tres objetos, ¿sí? La Tierra, el Sol y la Luna, digamos, y el Sol. Lo importante para decir en los eclipses tanto solares como lunares es que básicamente estos tres objetos, la Tierra, el Sol y la Luna, son como los vértices de un triángulo. Y si esos vértices se alinean, uno proyecta sombras sobre el otro. Obviamente acá hay una sola fuente de luz, que es el Sol, y nosotros esa luz la podemos ver directa del Sol o reflejada por la Luna. Te hago una pregunta. Yo vi 2 eclipses parciales de Sol. Tome. En el último que vi... ¿Cuáles viste? Vi uno en el 2019. El 2019, que lo vi acá en Neuquén, o sea que era parcial. Y vi uno anterior que fue en el 2017, me parece. A ese le saqué fotos con un vidrio. ¿Ese acá también lo viste acá en Neuquén? No. Sí. Yo también creo que es ese con que un vidrio con negro de humo, quemado con... Ajá, ahí va. Como lo hacían en los antiguos. Los antiguos. Y eso le puse a la cámara para sacar fotos. Y tengo una foto. Porque además, claro, vos hacés algo de fotografía. O sea, era así en ese momento, muy, muy aficionado. Pero lo que me llamó la atención en el último es que lo relacioné con esto que vos decías de la forma esa de mirar el eclipse, es que en un momento estábamos con Paloma, con mi hija, y abajo de un árbol, entre las hojas, se colaba la luz y se veían lunitas. Es una de las cosas más maravillosas. Increíble, sombras de lunitas en todos lados. Porque vieron que a veces uno cuando mira la copa de un árbol y mira el sol a través de la copa de un árbol, es como que lo podés ver de forma más o menos segura. No haga esto de forma sostenida en el tiempo, ¿sí? Te quedas ciego. Te quedas ciego. A lo que voy es, hay lugarcitos entre medio de las hojas que apenas logra pasar el sol y se transforman en el mismo efecto de esta cámara de agujerito, que de hecho es la primera cámara fotográfica de la humanidad. Es eso, es un material muy opaco al cual se le hace una perforación muy chiquitita. Eso funciona como una lente de una cámara, y si uno lo proyecta, por ejemplo, sobre un papel o sobre un papel fotográfico, entonces básicamente lo vas a poder captar. Bien. Y es una cámara a color cuando vos la ves. Si el papel fotográfico es a color, la imagen te queda a color, y si es de blanco y negro te queda. Y si es de sepia, sepia. Acá tenés un mensaje en el chat, dice: profesor Coco, ¿puede ahondar en la noción de pendejésima casualidad? Bien. Fede Olivero te manda ese mensaje. Un abrazo enorme al Fede. También de paso saludamos a Sergio, que dice que bueno tenerlas de nuevo. Buenísimo, gracias a todos los que están escuchando. Tiene que ver con la siguiente pregunta. El Fede, o sea, fue agudo en su pregunta. Vamos a felicitarlo entonces, porque hay que ser agudo. Además, preguntas de física, ¿no? No. Porque primero que es un concepto complejo el de pendejésima casualidad, y segundo lugar, ¿por qué? La pregunta de fondo sería, ¿por qué no ocurre todos los meses? Claro. Porque uno dice, la luna gira alrededor de la Tierra, la Tierra gira alrededor del Sol. Porque se tiene que dar como el momento en donde los... ¿cómo se llama? Tenía un nombre. Bueno, perdón, no te quiero interrumpir. No importa. Tengo la respuesta.
donde las órbitas se encuentren, ¿no? Porque no es como que están siempre en la misma línea, porque no están el universo en el mismo plano, exactamente. Movido, o sea, inclinado. La órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica y básicamente es casi una circunferencia. Es una elipse, pero no importa, es casi una circunferencia. Entonces, uno dice, bueno, pero la Luna también gira alrededor de la Tierra, también en algo parecido a una circunferencia. Entonces, o sea, una vez al mes, por lo menos, cada 27, 28 días, debería pasar enfrente de nuestro e interrumpir al Sol. Pero da la casualidad de que el plano que contiene a esa órbita está inclinado respecto del plano de la órbita de la Tierra. Es un problema geométrico. Es un problema geométrico, lo que hace que una vez cada 4 o 5 años, a veces se da 2 años seguidos, como pasó en el 2019, ¿sí? Es una cuestión de geometría y de movimiento mecánico de los objetos estos. Entonces da la casualidad que justo la intersección de esos dos planos da una línea que pasa por y además el momento exacto, ¿no? Por la Tierra, el Sol y la Luna. Es magnífico. Es una pendejésima casualidad. Claro, exacto. Y insisto en esto, por eso me gusta, yo pensaba, ¿no? ¿Por dónde arranco? Y lo más importante para decir un eclipse es que es uno de los fenómenos más maravillosos que vas a presenciar. Si podés, incluso tenés que viajar hasta otro hemisferio para vivirlo, hacelo. Si tenés la posibilidad, obviamente. Es como la caída de un imperio. O sea, sí. Como cuando se rompieron el muro de Berlín, que tenías que vivir eso, si tenías que vivirlo, tenías que vivir los eclipses, ¿no? Y hay otra casualidad más, que es para que realmente lo bloquee al Sol, lo tape en su totalidad, tienen que tener el mismo tamaño visto desde la Tierra. ¿Cómo? El Sol es 400 veces más grande que la Luna. Claro. Pero la Luna está 400 veces más cerca. Claro. Entonces, esa otra pendejésima casualidad hace que... Es como cuando pones una moneda... Que lo pueda tapar. Cuando pones el pulgar arriba de la Luna, ¿no? Exactamente. Claro. El meñique. El meñique, porque casualmente tienen aproximadamente 1 grado. En realidad tienen más en el orden de medio grado. Eso se llama tamaño aparente. Es decir, qué tan grande lo ves de acá. Claro. La gente suele pensar que el Sol se ve más grande que la Luna. O incluso que el Sol se ve más grande en el atardecer que en el amanecer. Y bueno, esos son dos perspectivas, ¿no? En realidad se ve como una perspectiva, el tamaño aparente es el mismo. No importa dónde está, el tema es que cuando está en el horizonte tenés con qué comparar. Por eso se ve más grande. Parece que estuviera más grande. Y la forma de constatar está genial porque está manejando. Lo podés hacer, por favor, preste atención al camino. Tire su mano con el meñique y sí va a ver qué tamaño ocupa de su meñique y prácticamente lo ocupa completo. Eso es más o menos. Eso es astronomía al alcance de la mano, básicamente. Y después el seguro, ¿y por qué chocaste? Estaba comparando el tamaño. Me dijo el loco ese. Yo solo quería comprobar el tamaño de la Luna y el Sol. El seguro ese va a decir. Me quedo pensando esto que decís de esto que es un fenómeno único y yo me imagino... o sea, la situación del eclipse total, que se oscurece todo, bueno, está en la Biblia, hay un montón de cosas. Sí, es más, antes perdón, yo esto lo sé de los mitos y las creencias de las civilizaciones previas a la ciencia, que era como momentos en donde se peleaba la luna y el sol y que se ponía una enfrente de la otra, o sea, que decían, había muchas civilizaciones que decían que si había un eclipse total de sol, se venía una guerra, como que eran explicaciones también a los sucesos que se venían. Es decir, es un fenómeno tan impactante, o puede ser tan impactante, que es natural que salgan ideas random. En estas épocas más. Claro, en estas épocas más, pero... Pensando en la historia de la humanidad, ¿no? Que vos pienses que viene el fin del mundo. Además, los animales se desorientan. O sea, pasa un montón de cosas. Entonces, ahora no vi escobillones parados. Eso fue. Eso nos habías comentado. Sí, que la gente decía que como había un eclipse, vos ponías un escobillón y se quedaba parado. Pero para eso habría que hacerlo todos los días para ver si no pasa en el eclipse. Claro. Sí, mitos hay un montón. Una sola cosita respecto del tamaño. Vieron que me comentaba que la luna
orbita alrededor de la Tierra en algo parecido, o sea que es casi una circunferencia. Sí. No lo es algo más parecido a lo que comúnmente llamaríamos un óvalo, no importa que no son exactamente lo mismo, pero lo que quiere decir es que a veces la Luna está un poquito más cerca de la Tierra y otras veces un poquito más lejos, lo que quiere decir que se ve un poquito más grande o un poquito más lejos. Cuando el eclipse ocurre y la Luna está lo más cerca de la Tierra, ahí ocurre un total, digamos, un eclipse de sol total. Y cuando está más lejos, no alcanza a taparlo y queda una especie de anillito y ahí se llama anular. Y por eso no es un total. Bien, ahí va. Bien. El del otro día fue un total. Total, bien. Y eso, y volviendo a lo de los mitos, bueno, primero que nada decirlo, es 100% seguro, ¿sí? Como fenómeno que vos podés vivir. Sí. Justamente esa alineación perfecta ocurre en algunos puntos en la Tierra y por eso no se ve desde todos los lugares que es de día. Tal cual. Una pavada otra decirlo. Justificación para decir que la Tierra no es plana. Exactamente. Por favor, y por eso además en todos los lugares no tarda lo mismo, porque en algunos lugares está más de atardecer, en otros más de amanecer y en otros más a mitad de día. Claro, además me acuerdo que en la Por eso tarda diferente, depende en qué lugar te ubiques. Claro, me acuerdo que en la peli Eddington, cuando el ayudante de él le dice, bueno, ¿y cómo hacemos para comprobarlo? Tenemos que ir a África, le dice. Y le pregunté, ¿por qué África? Porque es en el lugar donde se va a ver el eclipse total. Argentina compitió dentro de los lugares donde se podía hacer ese experimento. Mira. Yo no tengo la precisión de los datos, lo podemos hacer para otra columna, de vuelta, por otra pendejésima casualidad, que creo que iba a estar nublado, no se hizo. Claro. Y otras cuestiones en África históricas. Llovió el día, o sea, supuestamente estaba lloviendo y el día del eclipse, que el día del eclipse, yo lo googleé para ver si era verdad, ya veo que le tiran. No era verdad. Llovió el día anterior y él dijo, bueno, en esto de Dios y la ciencia, ¿no? Como que dijo Eddington, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí. Tremendo, o sea, era como... Bien, mitos. Bueno, las embarazadas no deben mirar el eclipse, puede afectar al bebé, qué sé yo. A ver, ¿qué cambia cuando hay un eclipse? Recibís menos radiación solar. No es diferente, o sea, vas a recibir en todo caso radiación de la corona que te llega absolutamente todos los días, desde que sale el sol hasta que se pone. O sea, lo sumo vas a recibir por unos minutos menos radiación. De todas maneras, mirar al sol con el ojo desnudo no hace bien nunca. Nunca. O sea, menos con el sol sin eclipse, tapado, tal cual. Digamos, que no está tapado, tal es así que uno, si le pregunta a cualquier persona de qué color es el sol, ¿qué responderían ustedes? Yo diría que es blanco, pero... ¿De qué color? Porque tenemos mucho, está muy bien. No, porque para mí es uno lo pinta. Ahí está, esa es la respuesta. Yo lo pinto de amarillo. Amarillo y de naranja. Viste, aparte haces como el centro medio más naranja y a medida que se disipa como que lo haces... lo vas pintando a distintos tonos. Sí, de hecho tonos al rojizo. Es tan brillante que lo pienso blanco por el brillo que ya tiene, verlo no puedo verlo, obviamente. Ahí está. Pero al sol como el sol no lo puedo ver. Es como ver la luz así todo el tiempo. Es que tiene que ver con eso. Primero que lo que comentaste, una vez vos siempre jugás en ese rol, bueno, por ahí te hago una pregunta, un comentario que está perfecto, es lo normal. ¿Por qué? Porque observamos el sol de forma directa al amanecer y al atardecer, porque su intensidad es menos, muchísimo más baja y no nos va a hacer daño. Uno no es intuitivamente pavo, no se pone a mirar 10 minutos del sol de día porque te quedas ciego literalmente. Yo lo he intentado cuando sos chico. Es una cosita. Aparte te dice, no mire. La forma... No lo hagas, gente. Ahí está. Bueno. Así que bueno, sí, efectivamente, nunca mirar el sol de forma directa, tampoco en un eclipse, solo se puede mirar, y esto yo lo experimenté en carne propia, en el momento del eclipse total. Claro. En ese momento uno lo puede mirar con total seguridad, son algunos minutos, ¿sí? Claro. Es muy, muy increíble, se producen unas ondas de luz justo antes y justo después, es maravilloso. Siguiente cuestión, bueno, por lo tanto la radiación que uno recibe es exactamente la misma que recibís todos los días, no hay algo diferente en su No radiación. Le va a hacer mal al bebé ni nada por eso. Exacto, ponete protector solar. Al bebé le va a hacer mal igual. Que votes a la derecha, loco. Eso es lo que no se puede y hace mal. Claro. Sí. Los alimentos se echan a perder, bueno, nada, pero además está buenísimo porque como vos decís, o recién decíamos, astronomía al alcance de la mano. Hay tantas experiencias cotidianas que podés hacer si realmente te lo propusieras. Sí. Entonces decís, bueno, pongamos unos alimentos, a ver
en iguales condiciones antes y después del eclipse. Claro, así se fin, claro, tan simple como eso. Bueno, otro mito, y que por la alineación que se afecta a la gravedad, entonces ocurren terremotos, etcétera. Bueno, es otra cuestión que es falsa. Si bien, eso decían que se iba a suspender la gravedad durante 3 milisegundos. Yo pensaba, ¿por qué se va a suspender la gravedad? No tienen... Primero que siempre cuando ocurren estas cuestiones, o por ejemplo, que se detuvo el Sol. Claro. Si se detiene el Sol, básicamente quiere decir que la Tierra deja girar. Viajamos a una velocidad astronómica, literalmente porque vivimos apoyados en una nave espacial que va a velocidades increíbles. Por lo tanto, automáticamente los océanos cubrirían la Tierra. Claro. Entonces, yo siempre, en resumen, es interesante esas afirmaciones pensarlas al revés, decir, che, ¿qué pasaría si efectivamente la gravedad se suspendiera? Y tomárselo como ejercicio. Al darse cuenta uno de las consecuencias que eso podría tener, piensa en lo siguiente, si la gravedad se suspendiera, básicamente no habría razón para que el agua permanezca donde está. No, claro. Porque, ¿qué hace que el agua de un lago permanezca en esa superficie plana? La propia gravedad. Y la Tierra está girando. Claro. O sea que si uno suspende la gravedad, el agua va a querer seguir el trayecto rectilíneo uniforme que aprendemos en primero, segundo, tercero. ¿Qué dijo Newton? ¿Se entiende? Entonces seguiría en línea recta. O sea que básicamente se iría del lago inundando absolutamente todo y volando. Claro. Nosotros mismos también. Claro. O sea que es interesante siempre esos mitos, sobre todo si son mecánicos o que involucran fuerzas. Preguntárselo al revés. ¿Qué pasaría? ¿Y si pasa? Claro. ¿Qué manifestaciones me indicarían a mí que eso es lo que está ocurriendo? Nos moriríamos, básicamente. Con que se suspenda un par de segundos. Detalles. Bien. Bueno, eso de que si hay mayor gravedad, menos... No. Efectivamente, las mareas no son gobernadas solamente por la Luna, cuestión que hemos charlado cuando fue lo de Artemis, sino que influye también la gravedad del Sol y cómo cuando están alineadas, lógicamente, tienen una gravedad mayor. Eso es un fenómeno que ocurre varias veces en el año y no es que porque particularmente se alineó un pichitín más que hace que uno tenga un punto de sombra en la Tierra, es que eso modifica en gran medida la gravedad, ni mucho menos. No sé si es mesurable, pero debe ser prácticamente inmesurable. Claro. O sea que no además, si no se puede casi medir, ni lo notamos. No. Claro. Y piensen que tenemos instrumentos que miden las variaciones de la gravedad local. Claro. Por ejemplo, así yo puedo detectar que abajo tengo un macizo de sal. Voy con un instrumento que mide la fuerza G y en un momento aumenta o disminuye. Eso quiere decir que abajo tenés más o menos masa. Mira. Y eso es un instrumento bastante antiguo. No me acuerdo ahora el nombre, se usa en geología. Lo que les quiero decir es, tenemos instrumentos para medir hace décadas variaciones infinitamente pequeñas de la gravedad. Bien. Si eso fuera real, ya lo hubiera medido. Ya alguien lo hubiera medido. Sí, total. Sí, tal cual. Bueno, no sé si tenés algún otro mito. No, tenía eso. Bueno, eso de una radiación especial. Es verdad o mentira, pero baja la temperatura, ¿no? No de forma, por eso. Como que al no haber sol nos sentís como más frío. Bien, ahí por ahí comento. Como estar a la sombra. No sé cuánto tiempo tengo, lo comento así muy breve. Tranqui, sí tenés tiempo. Bien. Respondiendo Bolu preguntas. No, están buenísimas porque de vuelta se radican en una experiencia que es propia. Efectivamente, cuando pasa una nube, vos estabas en un día como el de hoy. Sí. O como el de ayer, digamos, que es un día donde tenés algunas nubecitas. Y tampoco es que estás a 25 grados o más. ¿Sí? Te hacen 16, 17. Se te va el sol y vos efectivamente empezás a sentir frío. Claro. Porque una de las fuentes de calor que vos tenías era el sol. Por radiación te estaba calentando y de repente esa radiación, que es del infrarrojo, no atraviesa las nubes, que básicamente es agua líquida en gotitas muy chiquititas que te filtran. Entonces básicamente uno de tus aportes de calor dejas de tenerlo. Claro. Recordemos que el cuerpo humano regula su temperatura y percibe cuando está perdiendo mucho calor o ganando mucho calor. Y reacciona frente a esos cambios. Entonces, la temperatura que uno percibe no necesariamente es la temperatura del aire vecino a vos. Por ejemplo, en una construcción donde las paredes son de mampostería,
la temperatura de la pared va a ser levemente inferior que en una casa, por ejemplo, bien aislada. Claro. Entonces eso va a ser, o cuando estás cerca de una ventana, ¿viste? Cuando estás cerca de una ventana, más allá de que quizá haya algún chifletín por ahí, ¿sí? Nombre también técnico, chifletín, uno siente más frío, porque efectivamente toda la radiación que yo emito, la ventana no me lo devuelve. Claro, está fría, en cambio, una pared caliente, todo lo que yo le emito, parte me lo devuelve y hace... Claro. Sí, es verdad que el calefactor se calienta la pared. Claro. O vos al fuego, vos no te pones al fuego para calentarte, te pones cerca para que te caliente la radiación. Ahí va. Entonces, en un eclipse se te fue el sol y básicamente una de esas fuentes de calor que vos tenías, y no es que no está tapada por un mamotreto ahí llamado luna. Bien, lo que estaba buscando yo, mientras que estaban ahí comentando un poco de cosas, ¿cuál era el próximo eclipse visible desde Neuquén? No sé si lo habías buscado. Creo que en el 44. ¿Visible de Neuquén? O sea, que ¿Total? será busqué el eclipse solar anular, que va a cubrir un 82% del disco solar y va a ser el año que viene, el 6 de febrero del 2027, y se va a poder ver en San Martín. Vamos para allá. Así que vamos para allá. Si vienes a anular, es cerca de las 10 de la mañana, alcanzando su punto máximo a las 12 del mediodía. Hermoso, son los más lindos. Más o menos lo que vos decías. Después va a haber otro en el 2033, que es parcial también. Y dicen que el más recordado es el del 2020, que el que mencionaba vos, que es el de Piedra del Águila. Totalmente. Sí, 2020 era. Sí. 2019 creo que había dicho yo. Claro, 2020 porque estábamos en pandemia. Tenés razón. Sí, yo me acuerdo que... Y el próximo total es el 2 de agosto del 2027, pero que se va a ver en España, el norte de África, Arabia Saudita y Yemen. Así que podemos ir comprando los pasajes. Bueno, peor igual, estaba buscando algunas cosas así medias curiosas. Peor igual es lo que le pasó a este canadiense astrónomo, que era Campbell, que viajó alrededor del mundo durante 50 años intentando ver 2 eclipses y no los pudo ver a ninguno. Porque estaba nublado, o sea, un bajón. Sí. ¿Sabes qué? Percibí que es de noche, pero nada más. Le faltó la pendejésima. Claro, exacto. ¿Vieron? Encima verlo también es una pendejésima casualidad. Total. Qué horrible. Bueno, Nico, muchas gracias. Por toda la datita de los eclipses. Sí. Despejando... ¿Cómo le podríamos decir? Bolududas. Sí. No, pero es que realmente eso me quedé pensando. Uno se ríe de las creencias a veces de la gente, pero es cierto que es un evento tan impresionante que no me parece tan descabellado que uno se le ocurran cosas raras, ¿no? Pero con una mini investigación. Igual yo prefiero, voy a decir algo probablemente de lo que me arrepienta, que es... Yo prefiero que por lo menos estos mitos sigan estando, en el sentido que vuelven a poner sobre el tapete la importancia de un eclipse. Claro. No es algo que nos debería pasar por el costado, ocurre de forma tan poco frecuente. Y es lo anormal, es que el sol se te interrumpa. Claro. Sí. Son cosas, o sea, es como que estamos tanto tiempo mirando para abajo, la pantalla del celu, los quilombos de la vida, lo que sea, y estos fenómenos astronómicos muy fácilmente visibles ocurren todos los meses. Claro. Entonces, de última, es más, el 12 de agosto estaban pasando otros fenómenos astrológicos también que a mí me sorprendieron. Astronómicos. No, que mi mamá es re fan de todo esto, entonces, mira, lo tengo acá justo porque yo le dije, no, están pasando otras cosas en el día de hoy, no todo en acá, que eran que 6 planetas al amanecer se iban a estar en línea recta. O sea, en línea recta siempre están. Claro, el tema es que los va a ver. Se iban a poder ver, claro, que eran Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno, que iban a aparecer distribuidos antes de la salida del Sol, que se podían ver en México, por ejemplo, la vista total, el eclipse solar. ¿Y qué más pasaba? Y una lluvia de meteoritos entre el 12 y el 13 de agosto. Que era la de Perseidas, que yo como que también se podía ver en México, re afortunado, pudo ver un montón de cosas. Y hay cosas de vuelta. Como que están todo el tiempo charlar pasando. Sobre estas cosas, por ejemplo, las lluvias de meteoritos son locales. ¿Qué quiere decir? Son objetos que están entrando a tu atmósfera apenas algunos kilómetros arriba tuyo. Claro. Sí. En cambio, que los planetas se vean alineados, son todos objetos que están a distancias gigantescas. Piensen que la Luna está a 400.000 kilómetros. Están a... Ahora no tengo los números, pero son 100 veces esas distancias. Claro. Y todos en puntos diferentes. Por eso, de vuelta, por ejemplo, la astrología. No me molesta que estén dando vuelta estas cosas, porque además en todo caso también nos invitan
a charlar, a divulgar, a preguntarnos y transformar a veces esas certezas que quienes trabajamos en divulgación de ciencia, a pensar, ¿cómo puedo con cuestiones elementales transformar esas certezas del que cree en la ciencia en preguntas y del que no cree en la ciencia en preguntas? Y decir, ¿qué experiencias puedo hacer yo para constatar efectivamente que una cosa es de una forma o de otra? Claro, tal cual. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias de tenerte, muy agradecida de tenerte de vuelta acá y bueno, nosotros volvemos y tenés que volver. Así sí, total. Ya se nos ocurrirán ahí respondió Fede, creo. Sí, dice que no esperaba una respuesta menor. O sea, no, era pendejísima. Eso. Bueno, y un abrazo enorme. Así que bueno. Te vamos a estar convocando nuevamente. Sí. Así que bueno, nosotros tenemos un ratito para comentar para las curiosidades de San Martín. Exacto. Vamos a un cortecito y volvemos con eso.